buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que vamos a impartir sobre cultura digital desde Nunsis. En primer lugar, nada, espero que vaya todo bien dentro de lo malo que estamos. Y nada, vamos a arrancar ya con esto que ya hemos esperado para ver si se unía la gente. Yo soy Jorge Reverte, ¿vale? Consultor de transformación digital en Nunsis. Nunsis, para un resumen súper rápido para los que no estéis al tanto de quiénes somos, somos una empresa tecnológica nacida en Valencia con más de 500 personas que cubrimos a nivel tecnológico un amplio espectro de tecnologías, ¿vale? Amplio resumen. Lo que vamos a abordar en este webinar van a ser 3 puntos principales relacionados con la cultura digital de una empresa, que es un elemento clave de la transformación digital. En primer lugar, vamos a hablar sobre qué es una cultura empresarial, ¿vale? Que es un pequeño contexto. En segundo lugar, hablaremos de cómo debe ser una empresa digital, una empresa que está en la transformación digital. Y por último, cómo debe ser un empleado digital, ¿vale? Un empleado que apoye esa empresa en su proceso de transformación digital. Al final del webinar, habrá una serie de minutos para hacer las preguntas que os puedan surgir sin ningún tipo de problema. La transformación digital, ¿vale? Desde Nunsis la entendemos como 3 principales capas, que serían, en primer lugar, la capa de negocio, ¿vale? Que creemos que es la capa clave y que debe dar forma a todo el resto de capas que vamos a comentar a continuación. La capa de arquitectura tecnológica, es decir, apoyamos las ideas de negocio de hacia dónde debe evolucionar nuestra empresa en el mercado, en tecnologías que nos habilitan esos cambios. Y por último, la cultura digital, que es de lo que vamos a hablar hoy. La cultura digital es una parte imprescindible porque es la que debe apoyar todos esos cambios tecnológicos y de negocio que tenemos que implantar. Una cultura empresarial, que es lo primero que tenemos que entender que es un conjunto de normas de comportamiento y valores compartidos por un grupo de personas, ¿vale? En este caso, el grupo de personas sería una empresa. Normas de comportamiento, al final nos referimos a formas de actuar, y valores compartidos son preocupaciones y objetivos que son importantes para todos los miembros que forman ese grupo y que tienen en mente de forma más o menos continua. Una cultura empresarial está compuesta por varias capas, ¿vale? En primer lugar, es como un iceberg. Tenemos una capa muy visible, que serían los artefactos y comportamientos, que son las cosas que ves en el día a día, pues el ambiente que tenemos en una oficina, que la gente se salude por los pasillos, que se pregunten cómo están, ese tipo de cosas son parte de la cultura de nuestra empresa. Por otra parte, tenemos una capa un poco más profunda, ¿vale? Que serían los procesos y normas, que son cosas que al final son menos visibles, son visibles pero menos, y son cosas que suelen estar escritas, como pueda ser pues, efectivamente los procesos, las normas, los valores de nuestra marca que tengamos escritos en una página web. Y por último tenemos la capa de las creencias y valores, que esto es la capa más profunda, por así decirlo, de la cultura, ¿vale? Que son lo que está en la cabeza de las personas y lo que les guía realmente al final en su día a día y en todas las decisiones que deben tomar. Estas, según más profundas sean, más difícil es aplicar cambios en ellas. Puedes cambiar los artefactos fácilmente porque tú puedes coger y decir, vale, voy a ser Google, voy a poner un futbolín, pero eso no va a cambiar cuál es tu cultura real en la empresa. Tienes que cambiar para eso las creencias y valores de las personas y eso es súper complicado. Una cosa que hay que matizar siempre es que muchas empresas no se han planteado nunca cuál es su cultura digital. Y pese a que tú no te hayas planteado nunca esta cuestión ni hayas hecho ningún esfuerzo en tener una cultura digital o una cultura de cualquier tipo, tú ya tienes una cultura, ¿vale? Es decir, la cultura se crea a base de comportamientos de las personas que forman un grupo. Por tanto, aunque no la hayamos definido y no la estemos controlando, tenemos una cultura. Y el problema es que si no la estamos controlando y no la tenemos definida, esta cultura puede estar desalineada con los que deberían ser nuestros objetivos de comportamiento de nuestros empleados como empresa, ¿vale? El hecho de que estemos viendo hoy que es una cultura y hablando tanto de cultura, al final es entender la importancia que tiene esta. Y para esto hay una cita muy, muy común que me gusta mencionar, que es Culture is strategy for breakfast. Es decir, la cultura se come a la estrategia como desayuno. ¿Vale? Es decir, por mucha estrategia que planeemos, que esté al detalle, etcétera, etcétera, si queremos implantar un cambio y nuestra cultura no está alineada para apoyar ese cambio, vamos a fracasar, seguro 100%. Entonces, por eso la importancia de la cultura y que hoy estemos hablando de ella. Una empresa digital, al final, dentro del mercado competitivo en el que nos encontramos, tiene una serie de retos, ¿vale? Los retos principales que hemos querido identificar para abordar hoy serían, por una parte, la captación de talento. Por otra parte, la retención del talento, ¿vale? Que son 2 cosas que en realidad van súper ligadas. Tenemos que captar talento para hacer que nuestra empresa sea un lugar donde la gente quiere trabajar y tenemos que retener
el talento para, por una parte, motivar y dar un sentido de pertenencia a los empleados que quieran quedarse en la empresa y, por otra parte, a través de esa retención, que los esfuerzos en captación de talento no sean en vano, ¿vale? Porque si captamos mucho talento pero se nos va escapando, pues tenemos un problema. Por otra parte, otro de los retos que tiene la empresa digital es buscar la eficiencia y la agilidad, ¿vale?, en sus procesos de negocio para intentar ser más rápidos en sus respuestas a las necesidades del cliente y del mercado. Otra es la captación de clientes, ¿vale? Evidentemente, toda empresa digital o no tiene como objetivo captar clientes. Y la empresa digital muchas veces va un paso más allá que muchas empresas, entre comillas, tradicionales, que es la fidelización de estos clientes, ¿vale? El que se queden con nosotros, no que nos compren una sola vez. Entonces, ¿cómo debe ser una empresa digital y qué debe hacer para abordar estos retos que estamos comentando? Bueno, pues en primer lugar, una empresa digital es una empresa que tiene su foco en el core, que diríamos, en el corazón, en el epicentro de su negocio. Es decir, centra sus esfuerzos en aquellas tareas que le permiten generar valor de forma directa. Es decir, si yo me dedico a fabricar coches, voy a dedicarme a toda la parte productiva que implica la fabricación de los coches, pero todas las cosas que sean satélite, por así decirlo, que sean tareas de apoyo, como pueda ser, me lo invento, los departamentos de IT, de administración, son cosas que seguramente te puedes permitir tener subcontratadas a expertos que te puedan ayudar en estas tareas y que no te hagan a ti, entre comillas, perder el tiempo en ejecutarlas, ¿vale? Y esto, evidentemente, nos va a ayudar a tener una mayor eficiencia y agilidad, porque al final nosotros nos centramos en la parte que es clave para nosotros y delegamos en otras empresas expertas todo lo que no es clave para nosotros. Por otra parte, dentro de la cultura digital supone un cambio en las empresas el pasar de un entorno product-centric a un entorno customer-centric. El entorno product-centric es lo que ha pasado con las empresas hasta hace relativamente bien poco, que es que toda su innovación y sus cambios dentro de la empresa venían de ideas maravillosas que tenía la gente dentro, que eso está fenomenal, pero eran ideas que surgían mirando hacia dentro de la empresa, centrándonos en nuestro producto y viendo cómo lo podemos mejorar cada vez. Pues esto, yo le quitaría esta parte, yo haría no sé qué. Eso está muy bien y aporta valor y puede llegar a aportar valor al cliente, pero si lo hacemos de una forma customer-centric, es decir, en lugar de mirar dentro de la empresa, mirar hacia afuera, entender a nuestro cliente, saber lo que necesita mejor, innovar en base a lo que él nos está pidiendo de forma directa, vamos a conseguir dar una experiencia de cliente mucho mejor, lo cual nos va a ayudar mucho a captar clientes y a fidelizarlos. Por otra parte, una empresa que sea digital cuida mucho no solo la experiencia de cliente que acabamos de ver, sino la experiencia de su empleado, ¿vale? La experiencia del empleado se convierte en algo que es casi tan importante como la de tu cliente. Y es algo que muchas empresas todavía están empezando a aplicar o algunas ni siquiera se lo llegan a plantear. Esto al final nos va a ayudar mucho a captar nuevo talento y a retener el talento que ya tenemos dentro de la empresa, ¿vale? Algunas cosas que podemos hacer para mejorar la experiencia del cliente es, bueno, la clave principal es pararnos a analizar todo el flujo del cliente, del cliente interno, ¿vale? Del empleado, desde que va a entrar a la empresa, es decir, desde su primera entrevista de trabajo, su proceso de onboarding, es decir, cómo le damos la bienvenida, cómo le estamos formando al llegar a la empresa, y luego analizar su día a día, ¿vale? ¿Cuál es su día a día y cómo podemos mejorar su experiencia en su día a día? Y llegar hasta el punto de mejorar su experiencia de salida de la empresa en caso de que eso se vaya a dar en algún momento, ¿vale? Todos estos puntos de contacto que el empleado, tiene con nuestra empresa, tenemos que buscar la manera de mejorarlos y que sea una experiencia lo más fluida y placentera posible para ellos, porque es la forma de captar y retener talento. Al final, con el boca a boca vamos a captar también talento. Hay algunas herramientas que nos pueden ayudar también a este tipo de tareas, ¿vale? Como tenéis puesto aquí, las herramientas de análisis de sentimiento interno, herramientas para la medición de la felicidad, etcétera, ¿vale? Que se puede hacer con sistemas de minería de correos electrónicos, se puede hacer con herramientas de comunicación corporativa, como es el caso de Hapidonia, ¿vale? Que es una herramienta que tenemos en Nunsys a nivel de comunicación corporativa, que ya ha habido algún webinar, si no me equivoco, sobre ello. Por otra parte, una empresa digital implanta lo que se conoce como la dirección por objetivos, es decir, en vez del sistema habitual de una empresa en la que un director define unos objetivos que traslada, los coge y traslada esa responsabilidad de cumplirlos a los empleados, es decir, yo creo que tenemos que conseguir esto, apañados para hacerlo, pasamos a la dirección por objetivos, en la cual tiene una característica principal que es que los objetivos el director los consensúa con sus empleados, ¿vale? Con las personas que dependen de él. Y por otra parte, estos objetivos y los avances que vamos teniendo en su consecución o no consecución
se permeabilizan a todos los empleados que son responsables de conseguirlos. Es decir, si yo tengo que tener una responsabilidad sobre la venta de algo, es bueno que me des visibilidad continua sobre cómo vamos alcanzando ese objetivo, ¿vale? De esta forma conseguimos dos cosas. Primero, si un empleado ha sido partícipe en definir un objetivo, conseguimos una mayor motivación y mayor sentido de responsabilidad sobre ese objetivo, porque, leches, he ayudado yo a implantarlo. Por tanto, es importante para mí que se cumpla, porque yo he dicho que tendría que ser así, o yo he aceptado que tiene que ser así de forma directa. Y por otra parte, al darles más visibilidad, también estamos dándoles que hagan, haciendo que hagan mucho más suyos estos objetivos, ¿vale? Entonces, de esta manera conseguimos la retención del talento mediante la motivación. Y por otra parte, y por último ya la empresa digital, en lo que respecta a la empresa digital, la responsabilidad social corporativa, ¿vale? La empresa digital tiene que tener una capa importante de responsabilidad social corporativa y unos valores que sean muy fuertes y que intenten alinearse al máximo con los empleados. ¿Por qué? Porque un empleado que se ve reflejado en los valores de su empresa tiene un sentido de pertenencia mucho más fuerte, ¿vale? Porque se siente identificado con la propia empresa, con la identidad de la empresa, y eso es muy importante, ¿vale? Hablamos de valores sociales, de medioambientales, de economía circular, derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí es importante matizar que deben ser valores de verdad y que se tangibilicen. Recordemos tienen que ser valores que llevemos a cabo, no ponerlos sobre un papel y que se queden ahí. Tenemos que realmente hacer acciones que demuestren que nos importan nuestros valores y que los llevamos a cabo, ¿vale? Porque si recordáis antes el iceberg que hemos visto, la capa de escribir los valores está muy bien, está en medio, pero tenemos que conseguir que se permen, que penetren hasta la última capa, hasta la capa de los pensamientos reales de las personas. Y ahora vamos a hablar ya de la parte del empleado digital y cómo al final tenemos la empresa digital y el empleado digital que con sus características unidas nos dan la empresa, nos dan el entorno digital en el que nos tenemos que mover. ¿Vale? Un empleado digital tiene, en primer lugar, una orientación externa, ¿vale? Es decir, su mirada no está puesta solo dentro de la empresa, sino que también mira al cliente, a los stakeholders, al mercado. Es decir, es una persona que está más atenta a otras cosas que no son solo hacer bien su trabajo, hacer su trabajo lo mejor posible. Esto va muy ligado a lo que hemos visto antes del customer centric, ¿vale? El usuario no solo mira hacia adentro, sino que mira de puertas para afuera. Esto, evidentemente, nos va a ayudar a que estos empleados hagan sus aportes y propongan mejoras de cara a mejorar la captación de clientes y la fidelización de los clientes. Al final, perdón que vuelva atrás, tenemos aquí una parte muy importante que es que los empleados, y muchos de ellos están en el día a día en contacto con clientes directos y a lo mejor no aportan ideas porque no se ven motivados a ello, pero si nosotros les damos la capacidad de hacerlo también, vamos a conseguir que explotar todo ese conocimiento que tienen. Por otra parte, un empleado digital tiene que ser autónomo, ¿vale? Y para que sea autónomo tenemos que darle desde la empresa algunas cosas. El empleado tiene que ser autónomo y proactivo, tiene que ser capaz de proponernos cosas y tiene que estar eso en su naturaleza o se lo tenemos que inculcar de alguna manera. Pero para podérselo inculcar lo que tenemos que hacer es que haya una empresa, que la empresa se lo facilite. Para ello, en primer lugar, tenemos que pasar de una estructura jerárquica a una estructura de corresponsabilidad, es decir, equipos en los que la responsabilidad de conseguir los objetivos está distribuida entre todos los miembros. No tenemos super jefes y niveles y niveles y niveles de jefes. Tenemos un equipo que tiene una corresponsabilidad. Y por otra parte, y muy relacionado con esto, pasamos de sistemas de control de todo lo que hace el empleado a la delegación. Es decir, tenemos que tener una visión muy clara y todos los empleados tienen que tener una visión muy clara de hacia dónde quiere ir la empresa, pero tenemos que delegar mucho en los empleados el aplicar y proponer las diferentes medidas que nos lleven a cumplir esa visión. ¿Vale? Esto al final nos va a ayudar, por una parte, a retener talento porque motivamos a los empleados, aumentamos su sentido de pertenencia viendo que pueden aportar cosas de forma directa a la empresa que se tangibilizan, y por otra parte nos va a ayudar a mejorar mucho la eficiencia y la agilidad que tenemos. Por otra parte, un empleado tiene que tener una actitud ante el riesgo completa, un empleado digital, ¿vale? Porque vivimos en entornos que son muy competitivos y también muy, muy inciertos, muy volátiles, que cambian con una gran velocidad. Entonces, tienen que ser empleados que estén mentalizados y que sean proactivos a la hora de innovar y experimentar, ¿vale? Esto que se dice tanto en las culturas ágiles de falla rápido, falla a menudo, pero falla barato, ¿vale? Pues tiene que ser alguien que con la proactividad que acabamos de ver antes, que es importante, esté en continua innovación y experimentación. Aquí entra en juego el rol del famoso intraemprendimiento, ¿vale? Es decir, personas que emprenden acciones dentro de la propia empresa
pero como decíamos, tiene que tener un apoyo por parte de la empresa, ¿vale? Si yo al final intento poner en marcha muchas iniciativas a nivel interno, pero cada paso que doy me choco con una pared, no vamos a llegar a ningún lado, ¿vale? Al final el empleado se va a cansar y se va a ir y no vamos a tener esta retención del talento que estamos buscando. Y por otra parte, tampoco vale esto de, vale, sí, promovemos el innovar entre nuestros empleados, pero que lo hagan en su tiempo libre. No, tenemos que dar ese espacio dentro del entorno de trabajo y del tiempo de trabajo para que el empleado sea capaz de innovar, probar cosas y proponer cosas nuevas a la empresa. Por otra parte, y relacionado con todo esto que acabamos de ver, el empleado digital tiene una orientación a la acción, ¿vale? Es decir, el problema que podemos encontrarnos es que con todo lo anterior y que sea muy proactivo, etcétera, sea un perfil muy enfocado a la gestión, lo que haga que dedique muchísimo tiempo a planificar más que a ejecutar, y esto implica que los tiempos de respuesta que tenemos y las llegadas al mercado y lo que tardamos en tangibilizar los resultados van a ser tiempos mucho más largos, ¿vale? Por tanto, tenemos que intentar implantar en los empleados una metodología de trabajo mediante metodologías ágiles, agile, para entregas de valor y validaciones de este valor en periodos más cortos, ¿vale? Y como decíamos antes, pues tienen que ser purpose driven, es decir, que estén guiadas por un propósito, por una visión de la empresa, que tenga todo el mundo claro cuál es esa visión de la empresa y que todo lo que propongan vaya en línea con ello, ¿vale? Para que el empleado esté en este sentido orientado a la acción, tenemos que pasar, al igual que antes pasábamos de jerarquía a corresponsabilidad y de control a delegación, aquí tenemos que pasar de tener muchos procesos internos que frenan la burocracia, que frenan mediante burocracia, a ir orientados a resultados, es decir, entre comillas, ¿vale? Siempre. Me da igual lo que hagas de por medio, pero quiero que consigas esto. Tampoco nos va a dar siempre igual, ¿no? Tenemos que cumplir con unos valores éticos y morales, etcétera, y de la empresa, pero sí es importante que busquemos la agilidad en este sentido, reduciendo al máximo el número de procesos internos que tengamos. Y por otra parte, el control, ¿vale? Tenemos que intentar reducir el control que tenemos sobre ciertos procesos a cambio de mayor agilidad. ¿Vale? Y de nuevo esto, como veis, tiene un montón de beneficios y de impacto en los diferentes retos que tenemos como empresa. En la retención del talento porque nos va a motivar, en la eficiencia y agilidad porque evidentemente si nos enfocamos a resultados y reducimos el número de procesos tenemos más agilidad, y todas las mejoras que el empleado vaya a proponer y a llevar a cabo a través de todo esto nos van a ayudar o deberían ayudarnos siempre a captar clientes y a fidelizar a los clientes que ya tenemos. Por otra parte, un empleado digital y una empresa digital debe estar muy enfocada a la colaboración, ¿vale? Debemos intentar siempre formar equipos que sean multidisciplinares, ¿vale? Para que personas con diferentes capacidades, tanto personales como técnicas, se puedan apoyar los unos a otros. Y por otra parte, debemos intentar que la información fluya entre los diferentes equipos que tengamos dentro de la empresa, ¿vale? Que esto es un problema que se encuentra en muchas empresas, ¿no? Estos silos de información que existen y que no permiten que la información fluya y que reducen la agilidad que tenemos. Porque tenemos que andar pidiendo, pues, oye, pásame el informe del mes de noviembre de no sé cuántos, etcétera, etcétera. Entonces, esto al final tiene una consecuencia, es que requiere de herramientas provistas por parte de la empresa para evitar estos hilos de información. Es decir, la empresa tiene que evolucionar sus modelos de infraestructura tecnológica para poder aportar esta colaboración, esta flexibilidad entre la información, este movimiento de información. Y por otra parte, el empleado debe ser, con todo lo que hemos visto, ¿vale? Que hemos visto muchas formas que la empresa puede hacer para motivar al empleado, el empleado tiene que tener también automotivación, es decir, tiene que saber motivarse a sí mismo y buscarse cómo sacar las castañas del fuego e incluso crearse trabajos a sí mismo dentro de la empresa, ¿vale? Con esta proactividad que hemos visto antes. Pero esta automotivación tiene que ir de la mano con que la empresa le ponga facilidades, es decir, la empresa se lo tiene que poner fácil, porque lo que decíamos antes, si le ponemos pared esto el rato cada vez que intenta dar un paso, pues al final le vamos a generar una frustración y vamos a perder esa parte de la retención del talento. ¿Vale? Entonces, para aplicar todos estos cambios requerimos de tres cosas que son bastante claves, ¿vale? Y ya estamos cerca de terminar este webinar. La primera sería liderar con el ejemplo, ¿vale? Es decir, todo lo que le pidamos siempre a nuestros empleados vamos a tener que ejecutarlo nosotros de esa manera, porque si yo te digo, pues es que me interesa muchísimo el crecimiento a largo plazo de la empresa, pero luego por otra parte te digo, no necesito que vendas hoy 200.000 euros, pues seguramente vayamos a tener un problema, y es que estamos diciendo una cosa y haciendo otra, y esto al final siempre genera problemas, ¿vale? Porque al final el empleado en su cabeza estará viendo cuál es la supuesta cultura de la empresa,
pero en su día a día no puede permitirse aplicar esos valores de la empresa porque le están pidiendo cosas completamente distintas. Entonces, por esto es importante liderar con el ejemplo. Por otra parte, tenemos que proveer a los empleados de las herramientas necesarias para todo, pues herramientas, aquí hemos puesto el ejemplo de Microsoft Teams, ¿vale? Que es una herramienta pues, que está ahora en boca de todos para facilitar la colaboración en estos entornos de trabajo remoto. Pero cualquier tipo de herramienta, lo que decíamos antes, pues los silos de información que tenemos que intentar romper para que la información fluya dentro de la empresa, tenemos que preparar una infraestructura tecnológica y una serie de herramientas que lo permitan, como cuadros de mando a los que todo el mundo pueda tener acceso y cosas similares. Y por último, la formación, ¿vale? Es decir, para bien o para mal, la gente no nace sabiendo, nuestros empleados no nacen sabiendo. Entonces, tenemos que promover la formación dentro de la empresa, tanto en lo que se conoce como soft skills como hard skills, ¿vale? Las soft skills, que son las habilidades blandas, se podrían llamar en castellano, son habilidades que son naturales del ser humano, por así decirlo, como la empatía, el trabajo en equipo, la gestión del tiempo y la productividad. Tenemos que formar a los empleados en todo esto para que se conviertan en ese empleado digital con todas las características que acabamos de ver. Y por otra parte, tenemos que proveerles de formación en hard skills o habilidades duras, ¿vale? Que al final son las habilidades técnicas relacionadas con su puesto de trabajo, ¿vale? Que eso ahí no me voy a meter porque este webinar no va sobre ese tema. Entonces, a modo de resumen, una empresa digital, ¿vale? Es aquella empresa que se centra en el core, es decir, se centra en el corazón de su actividad, en generar valor y todo lo demás lo subcontrata. Es customer centric, se centra en su cliente a la hora de innovar, no en su producto. Vigila mucho la experiencia de sus empleados, aplica la dirección por objetivos y aplica la RSC de forma real, ¿vale? No es sobre un papel, que el papel lo aguanta todo. Y un empleado digital tiene orientación externa, es decir, mira mucho hacia el cliente, no solo hacia dentro de la empresa. Es autónomo a la hora de proponer cosas, es proactivo. Tiene una actitud positiva ante el riesgo, es decir, es capaz de tomar riesgos. Se orienta a la acción, busca siempre los resultados. Colabora con el resto de sus compañeros de equipo y se automotiva, ¿vale? Para todo esto que hemos visto ahora de la cultura digital y como hemos visto al principio de la transformación digital, como la entendemos desde Nunsis, hemos dicho que la entendemos como una capa de negocio, una capa de tecnología y una capa de cultura, ¿vale? Para ayudar a las empresas un poco a sobreponerse a esta situación que tenemos en la transformación digital, que es un poco abrumadora, hemos desarrollado desde Nunsis 3 planes, ¿vale? En los cuales pretendemos ayudar con esto. El primero es el plan estratégico digital, en el cual ayudamos a definir las líneas de evolución tecnológica, las líneas de evolución de negocio, perdón, que tiene que tener la empresa en los próximos años. Al final es un plan estratégico, pero apoyado mucho en líneas de acción digitales, ¿vale? Por otra parte, un plan tecnológico en el cual definimos la tecnología que debe apoyar a esa cultura, a esas líneas de acción, perdonad. Y por último, que es de lo que hemos hablado hoy, ¿vale? Un plan de cultura digital, que sería el resultado de todas estas acciones que hemos comentado, el tener un plan de cultura digital. Es decir, ¿cómo hago que las personas de mi empresa sean las que impulsen la transformación digital? ¿Vale? Entonces, esto es un poquito lo que yo quería contaros hoy y ahora vamos a pasar a la fase de ruegos y preguntas, si es que tenemos alguna que resolver. Nada, muchísimas gracias a todos por haber atendido a este webinar. Espero que siga todo yendo bien. Aquí tenéis mis datos de contacto por si necesitáis cualquier cosa. Y desde luego cualquier necesidad tecnológica que podáis tener en cualquier momento, pero en especial en estos momentos tan complicados para las empresas, estamos aquí para apoyaros en lo que sea necesario. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestro tiempo.